Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bueno, volvemos un poco por el canal, que os teníamos un poquito abandonados. Hoy os traemos un vídeo en el que os vamos a explicar, os vamos a contar cómo hacemos en invierno, cómo es la licicultura en invierno o qué cosas tenemos que hacer en esta época del año, ¿vale? Así que quedaros que va a ser interesante. Mirad, el invierno es una época del año en la que no hay un trabajo diario, como puede ser en primavera o incluso en verano. Es un poco más parecido al otoño, al final de la campaña, en el que lo que vamos a tener que hacer es una serie de tareas a lo largo de todo el invierno. O sea, es decir, vamos a tener que hacer una serie de cosas entre que damos por terminada la campaña 2023, por ejemplo, en el año pasado, y empezamos la de 2024, o sea, la que viene. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, os ubiquéis, ahora es principios de enero. Si veis detrás de mí tenéis la higuera donde nos refugiamos del calor en verano y que ahora pues está sin hojas y sin nada, vamos, lo que es propio del invierno, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en invierno? Bueno, nos habéis oído hablar montones de veces en los vídeos sobre el vacío sanitario. Pues este es el momento de hacer el vacío sanitario, hacia el final del otoño, o sea, hacia el final de la campaña pasada y antes de empezar la siguiente. Yo os diría que incluso antes de sembrar, evidentemente, porque es cuando hay que hacer. El vacío sanitario pues, es una cosa que explicamos un poco más en los contenidos propios de nuestros cursos, formaciones y demás. Si queréis profundizar, pues plantearos ese tipo de cosas, ¿vale? Nuestras formaciones, asesoramientos y demás. Pero así a grandes rasgos os lo vamos a explicar hoy, ¿vale? Y os vamos a explicar también un poco una serie de tareas que son propias de esta época del año o una serie de características que son propias del criadero en el momento en el que nos encontramos, ¿vale? Pues nada, os lo voy a explicar dentro de nuestro criadero 3, dentro de nuestro C3, ¿vale? Que es el que tenemos preparado para empezar con todo. Venga, veniros conmigo. Bueno, pues aquí estamos, dentro de nuestro criadero 3. Como veis, está todo sin vegetación, hemos desbrozado la vegetación o la hemos eliminado y hemos puesto, nosotros nos gusta utilizar peróxido de hidrógeno y cal viva para poder hacer el vacío sanitario, ¿vale? Básicamente lo que hay aquí es que se ha retirado todo el caracol, eso ya os lo explicamos en el vídeo del otoño, se retira todo el caracol, de hecho es esencial en el vacío sanitario para que no haya... El vacío sanitario, lo que vamos a pretender con él es hacer un corte entre una campaña y otra, es decir, que posibles problemas que haya habido en la campaña pasada no se trasladen a la campaña siguiente. Si os acordáis de nuestro criadero 2, pues allí es fundamental. O sea, quiero decir, allí es innegociable, pero nosotros en todos nuestros recintos el vacío sanitario es una cuestión que no nos saltamos nunca, porque al final, si estudiáis cualquier otra ganadería, os vais a dar cuenta de que el vacío sanitario es fundamental para no tener problemas en los sucesivos lotes que vayan entrando en tus parques de engorde, ¿vale? Así que básicamente lo que hay que hacer es quitar de aquí todo el caracol, quitar la vegetación, desbrozar la vegetación, y nosotros utilizamos peróxido de hidrógeno y cal viva, ¿vale? Desinfectamos el terreno y luego roturaremos y sembraremos, ¿vale? Esa es, yo os diría que una de las tareas más importantes del invierno, o sea, lo que es el vacío sanitario terminando con la siembra. Y una de las, no sé cómo deciros, una de las actitudes o uno de los planteamientos más importantes que tiene que tener el invierno es la planificación. Mirad, cada año, cuando va llegando el inicio de la primavera, empezamos a tener granjeros o granjeras que dicen ¡ay, es que ha venido muy lluvioso, es que no me ha dado tiempo a sembrar, es que no...! Falta de planificación. Tenéis que tener claro las tareas que tenéis que hacer a lo largo del invierno. Y el vacío sanitario es una de ellas, esa es innegociable. Entonces, planificaros bien desde el final de la temporada. Uno cuando termina la temporada tiende a, venga ya, se acabó. Y vas dejando las cosas y luego cuando llega el momento de arrancar la siguiente, no estás a punto, ¿vale? Entonces, el invierno es un momento peligroso por eso. Porque no es una tarea diaria la que tenemos que hacer, o sea, en verano tú todos los días vienes a la granja y todos los días haces cosas en la granja, entonces es como que estás muy pendiente de ella. Pero en el invierno tiendes a irte de la granja y cuando vuelves a la granja no tienes ya tiempo material para hacer lo que has tenido que hacer. Entonces, planificación. Planificar es muy sencillo, coger una hoja y un boli y decir, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Esto antes de tal día, esto antes de tal otro y esto antes de tal otro. Y los inviernos son más imprevisibles que los veranos, es decir, va a haber días, se meten lluvias y no deja llover, se meten fríos y no deja de helar, se meten
aire si no deja de hacer aire, pero en algún momento para, ¿vale? Entonces hay que estar preparado para cuando la climatología nos deje hacer lo que tenemos que hacer. Imprescindible el vacío sanitario, ¿de acuerdo? Imprescindible. Ya os digo, si queréis profundizar en este tema, pues plantearos hacer nuestra formación o plantearos nuestros asesoramientos, ¿vale? Una cosa que os tengo que decir, esto no tiene mucho que ver con, bueno, tiene que ver con nuestro canal, pero no tiene que ver con el tema en cuestión. Suscribiros, ¿vale? Suscribiros y darle a la campanita. ¿Sabéis por qué? Porque el otro día he estado viendo las estadísticas de nuestro canal y el 85% de la gente que nos veis no estáis suscritos. Y no cuesta nada, y ayudáis muchísimo al canal, ¿vale? Venga, ¿qué más cosas tenemos que hacer en invierno? Pues mirad, el invierno es una época de mantenimiento. ¿Por qué os digo esto? A ver, mantenimiento hay que hacer siempre en una granja. Tú vienes un día a la granja, el riego no funciona, lo tienes que poner a funcionar, eso no hay... Pero el invierno es un momento en el que vas a tener tiempo de hacer las cosas sin que haya caracoles de por medio, que hay muchas veces que no te dejan, o sin que esté la vegetación alta. Entonces es un buen momento para revisar bien el riego, que esté funcionando como tú quieres que funcione. O sea, correcto, bien. Es un buen momento para revisar la estructura si la tenéis. Es un buen momento para revisar todos los pasillos. A veces durante la campaña de tanto pasar y tal, algún pasillo se te levanta y tal, pues es el momento de arreglarlos, porque durante la campaña puedes ir poniendo parches, o sea, puedes ir tirando, pero tienes caracoles dentro, tienes animales dentro, estás en pleno momento productivo y no puedes. Entonces, el momento de hacer todas esas cosas es ahora, el invierno, ¿vale? Y otra cosa, el invierno siempre, siempre, siempre tiene que acabar con una buena vegetación conseguida. Este año, del 2023 al 2024, estamos teniendo un invierno muy cálido incluso, o sea, prácticamente se puede sembrar en cualquier momento, pero cuidadito que no todos los años son así. Entonces tenéis que tener claro qué tipo de semillas vais a utilizar y cuál es un momento óptimo para sembrar. Y tenéis que tener claro que en el momento de introducir el alevín ya tiene que estar preparada tu granja. O sea, no puede ser que en el momento, en marzo, tú te pongas a preparar la granja. No, en marzo ya tiene que estar tu vegetación conseguida, o en abril, ese es el momento de meter el alevín, ¿vale? Y otra cosa muy importante, a la par de lo que os estoy diciendo, el alevín, o por lo menos nosotros, si queréis trabajar con nuestro alevín, es necesario hacer reservas del alevín. Nosotros no trabajamos con el alevín, me llamas y ya está, tengo alevín, o lo hago, o tal. No, no se trabaja así. El alevín se reserva en torno al mes de diciembre, principios de enero. En esos momentos tienes que coger el teléfono, llamar, oye, Jorge, Raúl, ¿cómo vais de alevín? ¿Para este año cómo está? ¿Qué precios? ¿Qué condiciones? ¿Qué no sé qué? Ese es el momento y eso es en invierno. ¿Vale? Entonces nosotros siempre trabajamos con reserva, es la única forma de poder planificar una sala de reproducción y es la única forma de poderte asegurar disponibilidad de caracol, alevín, ¿vale? Entonces, por esa época tú ya vas a tener que ir planificando el inicio de tu siguiente campaña. Bueno, pues quiero arrancar a principios de marzo, quiero arrancar a principios de abril, a mediados de marzo. Todo ese tipo de cosas ya no las tenéis que ir comunicando y hacer vuestra reserva de alevín, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el contenido de hoy. Estoy preparando un vídeo que es bastante interesante, que tiene que ver con los registros de la granja y va a tener que ver con lo que os he dicho a lo largo de este vídeo, que es que os suscribáis y que activéis la campanita, porque va a tener un premio quien esté suscrito, ¿vale? Así que venga, ayudarnos, suscribiros, seguidnos, que os iremos trayendo cosas, ¿vale? Venga, un saludo a todo el mundo y nos vemos en el siguiente.